Estoy ahorita trabajando para Head Start en el distrito de Long Beach. He estado aquí desde 1997. Bienvenidos. Yo también tengo un niño de 14 años. Les voy a hablar acerca de él en mi presentación. Por favor, preséntese con su vecino y diga el nombre de su hijo y quizá algo acerca de su hijo. ¿Alguien quisiera compartir de lo que habló con la nueva persona? Porque vino el día de hoy y que espera que lo que va a aprender aquí. It's okay if you don't know. Oh, you're just waiting for the mic. Yes, and I actually don't know. I wasn't sure, I was sharing, the topics intrigued me. El tema me llamó la atención. Mi esposa y yo siempre estamos tratando de tomar todas las clases que nos enseñan. Yeah, absolutely. Thank you. Gracias. So today we're talking about Hoy vamos a hablar acerca de los libros, cómo el idioma y los libros están relacionados. Vamos a hablar acerca de las habilidades del idioma temprano, actividades que podemos hacer en casa. Usted es el primer maestro de su hijo. Muchísimas gracias por estar aquí, especialmente en los primeros años de su hijo o hija. Es importante, ¿verdad?, de construir las habilidades del lenguaje a una temprana edad. Lo que nos sabemos en los 5 años es cuando el cerebro se desarrolla a una capacidad inmensa. El cerebro está haciendo más de 1000 conexiones en un segundo. Eso quiere decir que son las conexiones que están pasando en el cerebro. Cuando usted les lee, les habla, usted le está enseñando a que desarrolle esas conexiones. Los niños de 7 meses ya están procesando el lenguaje. Vamos a hablar acerca de eso también. Y también los estudiantes, ¿verdad?, si tienen alguna discapacidad, el desarrollo del idioma temprano les ayuda mucho. Vamos a hablar acerca de 5 áreas, habilidades tempranas de alfabetismo. Usted le pudo haber leído a su hijo desde que estaba embarazada. Así es que para que el ritmo de cómo le lee usted es familiar para el bebé. Vamos a ver las fundaciones de la escritura y la lectura, vocabulario, cuando le dice alguna historia, los sonidos, la comprensión. Vamos a hablar acerca de estrategias específicas para que usted las aplique con su hijo. Cuando vemos a las habilidades, ¿verdad?, las habilidades del idioma, dice,
Estamos ayudándole al hijo, a nuestros hijos con la comprensión, con la habilidad del idioma. En el área de vocabulario, ¿cuántas palabras el niño o la niña escucha y cuántas palabras puede decir? Muchas veces pueden entender muchas palabras, pero a lo mejor no pueden decir todas esas palabras. Dice, el tamaño del vocabulario predice qué tan rápido va a aprender a leer su hijo. Porque si ya sabe, ya reconoce palabras, puede aprender a leer más rápido. Comprender las historias. La historia que usted le lea, dice entre más su hijo pueda leer historias, comprenderlas, practicar la lectura, entendimiento, una historia que escuche o que lea. ¿Alguna pregunta acerca de esto? La cuarta área es entendimiento, entendiendo lo impreso. Entender que las letras crean palabras, que las letras tienen un nombre y un sonido, leer de izquierda a derecha, y la impresión se encuentra en muchos lugares. Así es que usted puede empezar a señalar, ¿verdad?, los nombres de las tiendas como McDonald's. Lo último es conciencia del sonido. Conciencia que el discurso se puede dividir en unidades más pequeñas: palabras, sílabas, sonidos individuales. Sonidos de la letra, conocimientos, letras o sonidos presentes. ¿Quién es el primer y mejor maestro de su hijo? Usted. Usted, claro que usted. Y me gustaría enseñarle de la manera en que desarrollamos el vocabulario y conectamos el idioma. Lectura es más como una conversación o una conversación entre usted y su hijo. Yo quisiera que usted empezara no nada más a leerle a su hijo, pero también empezar a leer como una conversación, a hablarle acerca de los dibujos o fotos en el libro. Así es. ¿Cómo aprenden los niños nuevas palabras? Escuchando una palabra una y otra vez en el contexto. Durante el baño, cuando la mamá dice el agua está caliente, yo veo las burbujas. No salpiques. El niño primero entiende el significado de esas palabras y más tarde dice esas palabras o frases. Cada palabra escuchada es una gota en la cubeta. Es que esa gota en la cubeta es importante. Es como así es que como usted dice una palabra nueva, usted va llenando esa cubeta con gotitas y gotitas de palabras. Así es que entre más llene esa cubeta con vocabulario, un día usted se va a dar cuenta que el niño va a empezar a hablar, porque va a empezar a usar las palabras que usted le dice. Muchas veces el niño puede decir primero zapato antes de chaqueta, porque muchas veces es más fácil la palabra zapato que chaqueta. Así es que
Muchas veces los niños empiezan a hablar con palabras que puedan ayudarles a hacer una conversación. Así es que como padres usted le debe de seguir enseñando vocabulario nuevo. Is that why they say no? Yes, no is a very, so the question was, is that why they say no? Dice, No is an ¿por extremely qué, powerful word. ¿por qué dicen la palabra no siempre? Dice, porque la palabra no tiene mucho poder. Así es que ellos les gusta esa palabra y es quizá la palabra que más escuchan, no. Yo no escuché, yo no usé la palabra no, sino que usé más el sonido. Así es que yo decía la palabra solo el sonido. Y el sonido, ¿verdad? Ya le dejaba saber que eso no estaba apropiado. ¿Por qué es tan importante leer libros? Los niños pueden escuchar las mismas palabras y oraciones una y otra vez. Con un libro usted puede decirle a su hijo las mismas palabras una y otra vez. Y los libros tienen una repetición natural. Se pueden aprender acerca de lugares y experiencias de las cuales no tienen acceso en su vida. Así es que puede hablar acerca de Disneyland, acerca de un hospital, acerca de un avión. Y le enseña a su hijo que la lectura es importante. Leyendo y leyéndoles tienen un impacto directo en el vocabulario del niño. Así es que le enseña a su hijo que leer es importante para la familia. Los niños aprenden con la participación del habla. Así es que muchas veces nosotros pensamos, mi hijo solo le importa a él, pero es normal. Cuando su hijo solo tiene 3 añitos, ese comportamiento es normal. Así es que casi todos los niños a esa edad, a 3 años, casi si usted les empieza a leer, no se sientan por tan largo tiempo, pero si usted le sigue leyendo, su hijo va a seguir escuchando la lectura. Lengua y literatura. Antes de que los niños aprendan a escribir y leer, ellos aprenderán a hablar y a entender el significado de las palabras. En esos años de pre-kinder, sus niños empiezan a aprender vocabulario. Y los niños que tienen buenas habilidades del idioma aprenden a escribir y a leer a temprana edad. ¿Alguna pregunta antes de que pase al siguiente? Dice, sigue el ejemplo de niños. La estrategia es CPR. Comenta, pregunta, responda. Si su hijo es bilingüe o está aprendiendo otros idiomas, dígale el enunciado en el idioma que se habla en casa. Esta estrategia puede ser usada en cualquier tiempo, en cualquier lugar. Así es que siempre usted comente y espere, pregunte y espere, responda y añada algo más. Así es que está bien, es importante hacer comentarios en lo que su hijo está
interesado, no en lo que usted está interesado. Así es que comente y espere. Dice, ¿usted tiene una idea de cuánto tenemos? ¿Por qué tenemos que esperar? Los niños necesitan tiempo para procesar. Por eso es comente y espere. Espere de 5 a 10 segundos a que su hijo responda. Los niños necesitan tiempo para pensar. Esto les deja saber que usted está interesado en lo que tienen que decir. Así es que nosotros no estamos demandando que ellos respondan, solo estamos esperando a que ellos respondan. Entonces, así es que cuando le dice, voltee a verlo a los ojos y espere a que responda. Porque muchas veces ellos repiten lo que yo digo o me dicen lo que ellos piensan. Pero también eso les deja saber que usted está interesado en lo que tiene que decir. La segunda parte es haga pregunta y espere. Haga preguntas basadas en qué parte del libro o dibujo está interesado. Preguntas abiertas para dejar que su hijo responda con más palabras. Muchas veces los niños solo quieren hablar de una sola página en el libro y está bien, está muy bien. Porque luego que verdad quiera ver otra página y vamos a aprender más acerca de lo que sigue en el libro. Desde los niños de 3, 4, 5 años, usted le podría hacer preguntar, ¿por qué crees que está comiendo mucho? ¿Por qué la oruga estará comiendo mucho? ¿Dónde se fue la mariposa? Así es que esas preguntas que son más abiertas les deja saber a los niños que nosotros estamos esperando una pregunta, una respuesta. Estamos esperando a que responda esa pregunta. Así es que si no contesta, si usted le hace la pregunta y no contesta, entonces yo le doy la respuesta. Por ejemplo, si le digo, ¿dónde está la oruga? Y si no responde, le digo yo, está en el cacún. Y muchas veces pueden ser preguntas cerradas para permitir que su hijo responda apuntando con el dedo, con la cabeza o diciendo la palabra a la vez. ¿Cómo qué es esto? Dice, yo no le preguntaría a un niño de 1 año por qué está durmiendo. Dice, porque esa es una pregunta más difícil de contestar. Dice, yo le haría preguntas más así como, ¿dónde se fue el bebé? Para que le enseñe, le señale. Dice, las preguntas cerradas son más para sus niños que están más grandes, que tienen 3, 4, 5 años. Preguntas abiertas quizás más para sí o no, cuándo, cómo. Entonces, preguntas como, ¿por qué estará solo? Así es que una pregunta así como, ¿por qué estará solo? Eso también le deja saber, ¿verdad? Que la respuesta no es una pregunta de la persona que está viendo en casa. Dice, ¿cómo le puedo decir a mi hijo que hable en enunciados, no ¿verdad? En frases quebradas? ¿Alguna otra pregunta? Dice, comente y espere, haga la pregunta y espera,
Y así vamos a responder añadiendo un poco más. Repita lo que su hijo dice y añada una palabra o dos. Por ejemplo, si dice pelota, vamos a decir pelota, una pelota grande. O sí, o veo la pelota. Si usted empieza a repetir y añadir un poco más, así es que nosotros le damos dando el ejemplo de hacer un enunciado. Esto no hacemos esto naturalmente. Hacemos preguntas, muchas preguntas naturalmente, pero no hacemos enunciados naturalmente. Pero cuando usted tiene una conversación con su hijo y repita las palabras, eso le da espacio a su hijo a hacer una conversación y aprender a hacer enunciados. Muchas veces cuando una terapista dice, lo escucha, le pregunta algo, lo escucha y le dice, oh, yo oí que tú dijiste esto, entonces el niño empieza a practicar. En la terapia del habla, yo les digo que me repitan. Pero si lo decimos, si les pedimos siempre que lo repita y que lo repita, ¿usted cree que será divertido en casa? No, ¿verdad? Está bien si ocasionalmente usted le dice a su hijo, oh, no se dice de esa manera, se dice de esta manera. Así es que si usted empieza a añadir una palabra más al enunciado o a la frase para hacer esa frase más larga, eso le ayuda. ¿Alguna pregunta acerca de eso? Entonces, la persona en la casa le ayudó algo. La parte final dice, repítale otra vez en el lenguaje del hogar. Usa esa estrategia si su hijo mezcla dos idiomas. Ejemplo, si usted dice, yo veo el carro, él podría decir, yo veo el carro. Dice, esto ayuda a que se desarrolle el vocabulario de su hijo y las habilidades del idioma en el lenguaje del hogar, colocando una fundación fuerte para el aprendizaje del segundo idioma. Entonces, esta estrategia, como ya le dije, usted puede decir, si usted dice yo veo, si el estudiante dice o el niño dice yo veo el carro, usted remárquele, el padre diría yo veo el carro. Dice, algunos niños naturalmente le puede repetir lo mismo que usted dice o quizá le haga comentario acerca de otra cosa, pero usted mantenga el contacto visual con su hijo. Al usar esta estrategia, usted va a enriquecer el vocabulario en su hijo en el lenguaje del hogar. Si usted hace una base fuerte en el idioma del hogar, también el niño va a crear una base fuerte en el idioma inglés. Entonces, cuando usted esté leyéndole los libros a sus hijos, también puede usar esta estrategia de CPR. Diviértase y sea juguetón. Deje que su hijo escoja el libro, porque si lo escoge el libro, su hijo va a estar más entretenido.
alguien tiene un niño que quiere leer el libro una y otra vez. Dice, sí, claro, los niños les gusta leer el mismo libro. Es una razón poderosa porque ese libro, cuando lo lee una y otra vez, ya lo sabe leer, porque si lo está repitiendo. Así es que él, por ejemplo, mi hijo se memorizó las palabras. Sí. Así es que si su hijo quiere seguir leyendo ese mismo libro, sígaselo leyendo. Así es que, porque a ellos les interesa. Dice, deje que su hijo lea a su manera y deje que su hijo dicte o diga qué tanto verdad tiempo se está en una página. Por ejemplo, este era uno de los libros de mi hijo. Dice, mi hijo leía el libro, este libro rápido. Dice, así es que dice, si sus hijos quieren leerlo rápidamente, un libro, está bien. Dice, este libro a mi hijo le tomaba como 7 segundos leerlo. Dice, a la edad de 2 años mi hijo me podía decir que era una excavadora, ¿verdad? Que era los tractores, porque le gustaba mucho ese libro. Así es que no se preocupe si su hijo no está tomando el libro de la manera correcta. Dice, porque muchas veces su hijo está tomando el libro de otra manera. Dice, por ejemplo, si su hijo le encanta solo esta página, ¿verdad? Dice, y si usted quiere hacer sonidos, dice, muchas veces usted le puede hacer los sonidos con la boca acerca, ¿verdad? De que estaba haciendo la oruga, o puede mover el dedo del movimiento para señalando cómo hizo la oruga. Así es que de la mejor manera. Antes que empezáramos a hacer la presentación, estábamos hablando acerca de cómo a veces los niños no están interesados a una edad muy temprana a escribir y hacer letras y a leer. Dice, lo mismo pasa con los libros. Muchas veces si uno está empujando que si alguien tiene que leer un libro, a lo mejor no va a ser divertido si usted le está empujando para hacerlo, porque no va a ser una bonita experiencia. Pero dice, yo también, con mi hijo, antes de que empezara en el kinder, no quería leer, no estaba listo, no quería agarrar un lápiz para escribir. Y antes de entrar al kinder, algo en su cerebro dice, mi hijo de 2 años quiere leer el mismo libro de siempre, pero mi hijo de 4 años quiere leer otro libro. Así es que, ¿qué sugeriría usted? ¿Cómo podemos llegar a un término medio? Es una pregunta maravillosa. Dice, este es el caso de tener 2 hijos. Dice, yo nomás tuve uno. Claro, cuando tienen más de un hijo
no es fácil, es difícil. ¿Alguien tiene un ejemplo? I have a 6-year-old and a 3-year-old. Yo tengo una de 6 y una de 3. But I just let her know, well, I tell her ahead of time, we'll get you your book. Dice, yo les digo, ok, vamos a leer de una tu hermana aquí, el libro que escoja tu hermana aquí, y luego vamos a leer el libro de tu otra hermana. Then video games. Así es que, First your chores, then you can go skateboarding. And at this young age, in that dice, así es que sí, es importante enseñar. Primero vamos a enseñarle, primero la hermana de 3 años va a leer, después la hermana de 6 años va a leer. Dice, porque eso le ayuda a, ¿verdad?, a que no haya esa pelea entre los hermanos y las hermanas. Que usted les diga, primero vamos a hacer esto y luego les vamos a hacer aquello después. Okay. And then I've already mentioned when it comes to the asking questions, you really want to think about your child. Cuando usted haga preguntas, es importante hacer preguntas que sus hijos le puedan responder. Así es que si hace una pregunta y no le pudo contestar su hijo, entonces espere y usted le dé la respuesta. Por ejemplo, ¿dónde está la oruga? Y no le respondió su hijo, puede decirle, oh, ahí está en el cocún. Continuando con la estrategia de CPR, dice, aunque usted ya esté cansado de leer el libro una y otra vez, dice, usted déjelo que lea el mismo libro una y otra vez. Deje que su hijo le dé vuelta a las páginas. Tenga un libro todos los días para leerlo. Mantenga un libro disponible al nivel de comprensión de su hijo para que lo escoja por sí mismo. Así es que, por ejemplo, mi hijo escogía siempre este libro y tomaba 7 segundos que lo leyera. ¿Usted en su casa tiene un tiempo específico que lea en su casa? ¿Es antes de irse a dormir? Muchas veces cuando salen de la escuela, nosotros nos ponemos a leer. Después de la escuela es muy buen tiempo. Después de la escuela es el tiempo de reconectar con la mamá, con la familia, y es muy bueno para sentarse y leer. A mi hijo le encantan los libros y antes de dormir quiere leer 3 o 4 libros. Yo leo todas las noches antes de ir a dormir. Es como me calmo, es como le ayudo a mi cuerpo a que esté listo para dormir. Cuando mi hijo estaba en la cuna, yo le ponía libros. A 9 meses yo le ponía libros en la cuna. Así es que yo le daba los libros y claro, él los aventaba fuera de la cuna, pero yo se los seguí poniendo para hacer una rutina de que hay que leer.
Así es que usted puede tener una cubeta llena de libros para que su hijo escoja libros, así como tiene una cubeta de juguetes, también puede tener una cubeta con libros. Usted puede cambiar las palabras en el libro. Algunos libros tienen muchas palabras, pero a sus hijos les gustan las fotos o los dibujos en ese libro. Dice, a mí me encantaba el libro que se llamaba El conejo que está corriendo. Este conejito estaba corriendo para hacer algo, y cuando yo se lo leía a mi hijo, oh my God, tenía muchísimas palabras. Así es que yo modifiqué el libro y yo decía, oh, el conejito está regando las plantas, oh, el conejito está corriendo. Así es que si usted habla otro idioma en casa y no tiene libros en ese idioma, usted puede agarrar libros y describir los dibujos en su idioma. Apoyando la historia, apoyando el idioma y el desarrollo del vocabulario. Cuando usted comenta acerca de la fotodibujo, usted le está enseñando una palabra y construyendo su entendimiento. Está añadiendo una gota a la cubeta. Así es que dice, cuando usted responde, añade algo más, usted está expandiendo su vocabulario. Así es que cuando el niño empieza a poner enunciados juntos, es por el vocabulario. Dice, apoyando la historia, la comprensión en la historia. Leer el libro una y otra vez. Exponer a su hijo a varios tipos de libros. Dice también lea el libro que quiere, pero también póngale otros libros. Por ejemplo, hablar acerca de un libro que habla acerca de la playa. Usted como también cuenta la historia acerca de cuando su hijo era bebé, o pídale a su hijo que relate historias familiares. Así es que usted puede narrar historias de cuando su hijo estaba bebé. Así, su hijo puede tener 2 añitos y usted le puede decir, cuando tú eras bebé, una vez cuando te llevé con tu abuelita, lloraste cuando te llevé a la casa de tu abuelita. Dice, pregúntele que le diga la historia. Por ejemplo, pregúntele que le narre lo que hicieron en el parque. ¿Alguna pregunta acerca de esto? ¿Cómo apoyamos el conocimiento impreso? Dice, el conocimiento impreso, dice usted, puede empezar leyendo el título del autor. Dice, por ejemplo, usted puede señalar a la palabra. Usted no tiene que hacerlo todas las veces, pero sí apunte el título del libro, el autor, ¿verdad? Para su hijo de 4 y 5 años, dice,
Es importante, ¿verdad? Porque los niños después conectan eso cuando digan el autor, el autor es la persona que escribió el libro. So, así es que apunte al frente y atrás y al lomo del libro. Y para que también el niño vea que como la diferente impresión o cómo están impresas las palabras es diferente. El frente del libro, la historia del libro. Así es que no tiene que decirlo o hacerlo todo el tiempo. Dice, ocasionalmente corra los dedos por debajo de las palabras que está leyendo. Apunte la impresión ambiental y apunte las palabras versus la ilustración. Por ejemplo, cuando vaya en el carro y vea el nombre de McDonald's, del restaurante McDonald's, apúntelo y diga, ahí dice McDonald's. O el signo de alto también apúntelo. You can be silly, especially with your older kids, and start reading like this. Okay, let's start reading. No, you're holding it wrong because we want to have what's called enséñale también a su hijo cómo agarrar el libro. Enséñale cuál es el frente, cuál es el atrás del libro, cuál es el lomo del libro. Dice, de vez en cuando dígale esto. Dice, cuando mi hijo tenía 3, fui a la biblioteca con mi hijo y este era uno de los libros favoritos de mi hijo. Dice cuando fue... dije el nombre de mi hijo. Dije... Cuando le dije a mi hijo, le pregunté, ¿quién escribió este libro? Y mi hijo inmediatamente me dio el autor del libro y es así como fuimos a la biblioteca y agarramos más libros de ese autor. Así es que lo más importante, yo señalaría las palabras ocasionalmente. Sí, y enseñarle cuál es el frente y el atrás del libro. También podemos hacer una lista también de cómo encontrar las manzanas rojas. Así es que eso le ayuda a su hijo a, ¿verdad?, a participar. Así es que usted puede decir, aquí está el champú. Usted también puede hacer esto en el desayuno, puede decirle el nombre del cereal que está comiendo. Algunas estrategias más. Dice pausa en historias familiares con textos repetitivos y deje que su hijo termine el enunciado. Haga libros en el hogar, narre las historias verbales, asista a su biblioteca local. Dice, por ejemplo, hay un libro que dice, yo estoy viendo y puede decir a dónde está viendo. Dice, usted puede pausar y puede decir,
oso café, ¿qué estás viendo? Y los niños lo saben y se lo repiten. Dice, si usted lee ese libro varias veces, eso les ayuda. Usted puede hacer libros en la casa. Dice, sí, mi mamá. Sí, mi mamá está viéndome. Hola, mamá. Mi mamá tiene 89 años. Vive en la costa este. Dice, toda mi familia está en el este y yo hacía libros. Acerca de mi familia. Dice, ahora ¿verdad? Usted puede hacer un álbum de fotografía y hacer un libro acerca de la familia. Dice, usted puede visitar también la biblioteca, así es que usted puede ir a la biblioteca y cuando esté narrando un libro y sentarse. Dice, así es que enséñale a su hijo a sacar un libro, así es que haga la biblioteca una experiencia mensual. Así es que puede usted tener una tarjeta de la biblioteca y su hijo también. Y deje que escoja los libros que quiera. Por favor, esas historias narradas son muy importantes. ¿Alguien tiene ideas de los libros que usted puede hacer en casa? Mi hijo hizo algo aquí en la escuela con fotos. Dice, la maestra le preguntó acerca, ¿verdad?, de fotos de la familia, de los primos. Así es que hicimos un libro acerca de, ¿verdad?, lo que mi hijo hace en casa. Dice, mi hija de 6 años le encanta que yo le cuente historias. Dice, yo también hace historias acerca de el Little Bunny, de un niño de Little Bunny. Dice, usualmente usaba ese Little Bunny, el niño que era un Little Bunny, usualmente lo usaba para que me ayudara con las partes difíciles, ¿verdad?, de educar a mi hijo. Dice, mi hijo siempre, como mi familia vive en el este, siempre que íbamos a ver a mi papá, especialmente cuando estuvo enfermo, yo le tenía que decir a mi hijo lo que iba a pasar, porque a mi hijo no le gustaba dejar su cobija en donde hacen las inspecciones. Así es que yo le decía a mi hijo lo que iba a pasar, lo que le decía, vamos a llegar al aeropuerto, ¿verdad? Vamos a decirle adiós a la cobijita por un ratito porque le van a tomar una foto. Y luego venía, ¿verdad?, y luego ya no la van a dar. Si usted le narra historias de lo que va a pasar, ¿verdad?, para que los niños no tengan miedo.
Dice, los libros pertenecen a todas partes, en el carro, en su bolsa, en todas partes. Dice, así es que los libros y los juguetes tienen que estar juntos. Dice, esperando en línea, usted les puede decir historias o tener un libro. Dice, por ejemplo, este libro siempre lo tenía yo en mi bolsa. La primera cosa que los niños pueden hacer son identificar fotos. La segunda cosa es tratar de dibujarlo, y lo último es lo que sigue es poder leerlo y luego poder escribirlo. ¿Alguna pregunta o comentario? Tenemos unas preguntas. Dice, la señora Emily que nos está viendo está diciendo que ella hacía fotos de las actividades, hacía libros de las actividades que hacía con sus niños. Unas preguntas acerca de los libros. ¿Usted tiene recomendaciones para kinder? Hay en la página del Distrito Unificado de Long Beach hay una lista de libros que pueden leer los niños de kinder. Dice, pregúntele a la bibliotecaria también, porque hay libros. Dice, pero lo más importante es preguntarle a su hijo en qué está interesado, qué es el tema que le gustaría. Dice, porque muchas veces dice, estos son uno de los libros que yo leía con mi hijo. Dice, el Brown Bear, Napping House, todos los libros del Dr. Seuss. Dice, las palabras que son rimas, eso también le ayuda mucho a sus hijos. Enseñarles cómo rimar les ayuda bastante. Así es que es importante, ¿verdad? Que la rima les ayuda mucho a leer. Así es que esos libros de las rimas son fantásticos para la alfabetización. Dice, ¿tiene libros que nos pueda recomendar para los niños que tartamudean? Hay un libro que se llama Whiny Wabbit. Es acerca de un conejito que no puede decir la R. Dice, no sé un libro específico acerca del tartamudeo, pero The Whiny Rabbit es un libro que habla de cómo todos hablamos diferentes. Entonces, que cada persona es diferente y tiene diferentes formas de comunicarse. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Okay, so I'm going to skip that part. Los recursos, les voy a enseñar los recursos. Si tienen los niños en la escuela de preescolar al tercer grado, ¿ha escuchado Ready Rosie? Es un requisito en algunos programas. Sí, todos tienen acceso a Ready Rosie. Usted háblele con
háblale con la maestra acerca de esto. Dice, yo sé que es disponible hasta el tercer grado. Es un recurso muy importante. Es videos de 2 minutos que les enseñan colores, lenguaje, cosas emocionales en casa. Así es que es importante. Si no tiene acceso, pregúntale a su maestra. En readingrockers.org, ese también es un recurso muy buenísimo. Es muy bueno ese recurso. Le ayuda a que su hijo esté listo para el kinder. Hanen.org es una organización de Canadá que entrena a los padres, ¿verdad?, en idioma. Así es que ese le ayuda a cómo enseñarles a leer, cómo hacer preguntas, si su hijo tiene autismo, ¿verdad?, qué hacer. Hay bastante información. Así es que tener una conversación, una interacción con su hijo es fantástico. Cuando usted lea el libro, los niños aprenden viendo nuestra boca. Dice, así es que es importante que su hijo, cuando usted le lea, usted se ponga al nivel de su hijo para que su hijo vea cómo usted le habla. Sí. Así es, porque usted le va a hacer preguntas acerca del libro, ¿verdad? ¿Qué le interesa? ¿Qué le habla? Sí, dice, hasta que yo le puse atención a mi hijo, me di cuenta que mi hijo estaba viendo dónde se estaba escondiendo el ratón. Así es que es importante. Dice, otro recurso es de 0 to 3. Dice, cubre todas las áreas socioemocionales, cognitiva. Dice, le va a dar bastantes herramientas. Estas son las referencias que yo, que yo conseguí o que yo me orienté para escribir esta presentación. Así es que dice, esta página Hanen estaba en la internet, pero dice, le di un flyer o un volante acerca de cómo usar esto. Está en inglés y en español. En la siguiente clase vamos a hablar acerca del idioma y de jugar. Así es que vamos a mirar esta estrategia y la vamos a usar. Dice, y también American Speech Language Hearing Associate es una buena página de visitar para que le ayude a saber más de cómo iniciar la lengua. Antes de irnos, quisiera que usted me diera el pensamiento final. ¿Cuándo haría esto en casa? ¿Cómo se acordaría de hacer estas estrategias? Nosotros hoy aprendimos mucha información
Dice, para mí, hasta que no lo hago intencional, entonces el aprendizaje no pasa. ¿Cuándo hará esta estrategia en casa? Todo el tiempo. Dice, quizá usted puede decir, puedo hacerlo por 10 minutos en casa cuando leemos o cuando vayamos a la tienda, porque esto es difícil, porque usted puede usar la estrategia de CPR en la casa cuando va a dejar los niños a la escuela. Me gustaría, ¿verdad?, que usted lo usara todo el tiempo, pero empieza pequeño, empieza con algo pequeñito y luego poquito a poquito vaya desarrollándolo. Sí. Entonces, así es que poco a poquito, quizá diga, lo voy a hacer cuando esté en el carro, lo voy a hacer cuando vayamos al parque. Okay. Dice, ¿cómo se acordará de hacer esta estrategia o de usar esta estrategia? Dice, quizá lo puedo poner en el teléfono para que me lo recuerde, una alarma, como alarma para que me lo recuerde. ¿Cómo alguien más tiene otra idea de cómo lo va a recordar? I love that idea. I have reminders in my car. Reminders in my phone all the time. Dice, yo tengo recordatorios en mi teléfono. Dice, usted puede usar este volante que le di, lo pone en el refrigerador, lo pone, ¿verdad?, en la cocina para que le recuerde. Dice, para terminar, dice, voy a leer unas frases. Cuando aprendes a leer, por siempre serás libre, lo dijo Frederick Douglass. La lectura es como nos podemos ayudar a sí mismos. Marilyn Yeager Adams is a specialist in cognition and education, and she's a scholar at Brown University, and she says reading aloud with children. Se sabe que leer en voz alta con los niños es la actividad más importante para desarrollar el conocimiento y las habilidades que eventualmente requieran para aprender a leer. Dice, ustedes los padres son los mejores maestros y los primeros maestros de sus hijos. Sí, así es que si se toma esa oportunidad de añadir más vocabulario, así es que muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Usted hizo muy buen trabajo y los que nos están viendo en el canal de YouTube, muchísimas gracias por estar viéndonos y por tomar el tiempo. Muchísimas gracias. Tenga bonito día.